Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es palabra de Dios. Está hablando de las bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hace una coma, una separación, donde el apóstol primeramente en el versículo 3 se encuentra alabando el nombre de nuestro Señor. Y luego, a través de esa coma, dice, que nos bendijo. Pero dice también, con toda bendición. Se lo repito nuevamente, a ver si va entrando en el alma. Que nos bendijo, dice el apóstol Pablo. Pero también dice, con toda bendición espiritual. Y muchas veces queremos luchar y pelear para conquistar algo que ya fue conquistado. Algo que fue conquistado en la cruz del Calvario por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida una vez y para siempre. Por ello el apóstol Pablo hace tanto énfasis, pero qué maravilloso es primeramente cómo lo hace. Está alabando, está glorificando a Jesucristo, pero lo está glorificando y lo está alabando y está honrando con todo su corazón, con toda su boca, soltando su lengua para decir que nos bendijo con toda bendición espiritual. Muchas veces peleamos y luchamos por una conquista que, le repito nuevamente, ya fue conquistada. Ya fue conquistada por el Señor Jesucristo. Y seguimos luchando. Seguimos luchando. Tal cual sucedió con el pueblo de Israel. Sucedió con el pueblo de Israel. Desde el Génesis, el Éxodo, Números, Deuteronomios, Levíticos. Gracias, Tony. Y el pueblo de Israel seguía peleando por una promesa que el Señor ya le había otorgado. Y quiero compartir con ustedes brevemente unos versículos de Josué capítulo 1. Donde vamos a preparar nuestra mente y a preparar el corazón para ser conquistados por el Espíritu Santo y para que el reino de los cielos, para que el reino de Dios llegue en una total conquista en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Para que tu alma, para que tu mente, para que tu corazón sea abierto totalmente. Porque déjeme decirle que cuando el reino de Dios va a entrar, cuando el reino de Dios se apodera, cuando el reino de Dios comienza a gobernar el corazón, nunca más usted va a querer sentir el soltarse de la mano de Dios. De hecho, va a tener un deseo muy intenso de llegar a cada una de las reuniones y va a tener una emoción en la semana que no va a querer ver la hora de que llegue el fin de semana para venir a adorar el nombre de Dios. Y muchas veces sucede eso,
cristianos, creyentes, que siguen siendo creyentes de la memoria antigua, sin dejar que sea una nueva, fresca bendición espiritual en el presente. Quedamos aferrados al pasado por las cosas que vivimos o por las cosas que sucedieron. Vivimos un presente con un avivamiento del pasado. Vivimos el presente con el corazón vacío por el pasado de la plenitud del avivamiento que hubo dentro de la iglesia. Y no dejamos que en el presente el reino de los cielos llegue a apoderarse de nuestro corazón. Porque queda solamente con un vacío del pasado, por una bendición que ya fue, por una bendición que ya pasó, por un avivamiento que quedó. Y no dejamos que en el presente el reino de Dios se apodere enteramente de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra forma de hablar, de nuestro léxico espiritual, del vocabulario profético, del vocabulario de fe, en nuestra forma de hablar, donde tiene que comenzar a cambiar. Porque vivimos hablando del pasado, cuando Dios quiere un presente lleno y aún con más gloria de la que fue en el pasado. Déjeme decirle que el Señor va a comenzar a hacer algo especial en el corazón de cada hombre y de cada mujer que se atreve a abrirle enteramente el corazón al reino de los cielos. La invitación en esta noche es esta. La invitación es que usted llegue a abrir su corazón para que el reino de los cielos se comience a manifestar en una forma sobrenatural y extraordinaria, para que se apodere enteramente el gobierno de Dios en tus emociones, en tus pensamientos, en tus sentimientos, que tome control de tu voluntad para llevar una generación al conocimiento pleno del único Mesías, de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Hijo del Dios viviente, que quiere entrar en tu vida, en tu hogar, en tu familia, y sigue golpeando cada día de tu vida el corazón, tu mente, tu alma, para entrar y morar, para dar vida y vida en abundancia. Lo dice la Biblia, pero ¿qué significa? Tener la vida y la salvación en abundancia. ¿De qué? Que va a ir traspasándose generación a generación, para que ni tus hijos, ni tus nietos, ni los hijos de tus hijos, ninguno se pierdan, sino que tengan vida y vida eterna. Amén. Primeramente, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a compartir una historia con ustedes. ¿Les gusta? Una historia que sucedió hace algunos años, muchos años. Hace años un inglés se trasladó a Estados Unidos. Poco después de su llegada desapareció. Un día, un tío que tenía en Inglaterra murió y dejó para su sobrino una herencia de $5 millones. La policía de Londres lo buscaba a este hombre por todas partes y la última dirección que tenía era la ciudad de Chicago. Pensaba que él era vago y esperaban encontrarlo en un hotel
común de tercera categoría. Lo buscaron, pero nunca pudieron encontrarle. Un día, mucho tiempo después, lo encontraron muerto de frío en la entrada de un hotel muy pobre y no tenía ni 5 centavos en su bolsillo. Sin embargo, era el heredero de una herencia de $5 millones. Simplemente no había tomado posesión de lo que era de él. Es más, nunca reclamó lo que le pertenecía. Esa fue la historia de este inglés. O triste historia. Nunca reclamó lo que le pertenecía. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, al gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, tampoco te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad toda la tierra de los cuales juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7. Vuelve a decirle: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, nuevamente le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, nuevamente le repite, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vaya. Es palabra de Dios. En el libro de Génesis nació Israel, en el libro de Éxodo Israel fue elegido, en el libro de Números la nación fue probada, en el libro de Levíticos los israelitas pudieron acercarse a Dios por medio de la sangre. En el libro de Deuteronomio la nación fue instruida. Y en el libro de Josué completa la redención que comenzó en el Éxodo. La palabra clave de este libro es posesión. ¿Qué es? Posesión. La palabra clave de este libro desde el comienzo es posesión. Pero primeramente podemos ver cómo Dios comienza hablando a Josué y que también hace como una ligadura
del principio de los versículos de Josué con lo que fue el libro anterior de Deuteronomio, el final de Deuteronomio. Es como que hace un enlace. Es como que continúa la conversación que había mantenido con Moisés y también una conversación con el mismo Josué, y que es traspasada al libro de Josué. Y es donde comienza a querer disciplinar espiritualmente la vida de Josué. Pero en Josué necesitaba tener una plenitud y certeza de conquista, tener un temperamento con total entrega, dedicación, a que el corazón esté dispuesto a ser gobernado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿a quién tenía que disciplinar primeramente? Así como lo preparó a Moisés, como lo apartó, como lo separó y como lo levantó, hizo también en la vida del mismo Josué, donde había tenido una escuela de parte de Moisés, donde él siempre tuvo una actitud humilde y perseverante y leal a su líder Moisés y al Ser Supremo, a Jehová de los ejércitos. Vemos cómo Josué va apartando enteramente su corazón, pero junto con el corazón también el temperamento, la templanza, las emociones, la voluntad. Todo tiene que ser gobernado por el Espíritu del Dios viviente, primero dentro de su corazón, para lograr llegar y llevar al pueblo hacia la conducción de una posesión que ya Dios le había entregado. Y de hecho, los estudiosos afirman que el mismo desierto que estuvo dando vuelta al pueblo de Israel 40 años, lo podrían haber hecho en unos pocos días. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando el corazón no está dispuesto y no está entregado completamente a nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Y estaban allí también unos pocos de los que seguían viviendo de la bendición antigua, de lo que habían desgustado del poder de Dios y cómo con poder libertador lo había sacado de la tierra de la esclavitud de Egipto, abriendo el mar Rojo para cruzar y para salir y pasar el desierto y llegar y tomar posesión de la tierra que Dios ya le había entregado y que solamente tenían que entrar en obediencia, pero con un corazón sumiso. Con un corazón sumiso. Y ahí está el problema. Muchas veces los cristianos, el creyente, no tiene la suficiente entereza y humildad de ser sumiso, de ser humilde y tener una entrega total de su corazón, rindiéndose a Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Mire, y el apóstol Pablo podemos ver esa humildad que muchas veces tendríamos que tener. ¿Y cómo se dirige siendo un apóstol que fue levantado
verdaderamente por nuestro Señor Jesucristo. Y levantado en todo sentido, porque hasta primeramente cuando se presentó ante Pablo lo revolcó por el piso, lo dejó ciego y le preguntó por qué lo seguía, porque estaba siguiendo a los cristianos para meterlos presos en el calabozo y azotados. Y lo levanta, pero tuvo un arrepentimiento. Esa fue la diferencia que tuvo de muchas otras personas. Tuvo un arrepentimiento. Dios le concedió la libertad de elegir. Dios le concedió la libertad y la voluntad de elegir al mismo Pablo también. Y Pablo eligió tener la humildad de que vaya ante otros cristianos, oraran por él, cayera su ceguera y entregar enteramente su corazón. Y más allá de haber conquistado diferentes ciudades y de haber abierto diferentes iglesias en distintos lugares y en diversos lugares del mundo, va con esa humildad de corazón diciendo: yo, Pablo, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada la inescrutable gracia de nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio. ¿Con qué humildad? Y muchas veces esa humildad tiene que ser generada de parte de nuestra alma. Y es allí cuando el Espíritu Santo comienza a brotar como una luz. Y es cuando el gobierno del Espíritu de Dios comienza a apoderarse en toda tu carne, para que los frutos de la carne comiencen a caer, a morir, y que el fruto del Espíritu comience a brotar. Gálatas dice que los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y muchas veces el corazón carece de todo ello. Carece. Y cuando carece el corazón de los frutos del Espíritu, mi querido amigo, mi querida amiga, está en problemas. Está en un verdadero problema. Gálatas 5, 22 y 23 habla de los frutos del Espíritu. Y cuando no dejamos que comience a dar fruto en nuestro corazón, está en un grave problema donde no hay conquista del reino de los cielos en el corazón. Porque la falta de fe es pecado. Porque si no tiene amor dentro del corazón, tampoco lo tiene a Dios. Porque si no tiene templanza, comienza a brotar un tipo de ira, de odio, de enojo. No puede dominar su vida, tampoco puede dominar un hogar, donde comienzan a suceder diversos problemas en la vida de una persona. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para con Josué? Comienza a alentarlo, le comienza a hablar, le comienza a enseñar y comienza a preparar su corazón. Entonces, para que lleve a todo el pueblo a poseer la tierra que le había prometido a Moisés 40 años atrás, primeramente tiene que gobernar el reino de los cielos en el corazón de Josué.
Y es allí cuando comienza a tomar el gobierno, la autoridad del reino de Dios a través de la vida de Josué. Porque todo lo que tenía Josué iba a ser transmitido y canalizado hacia el pueblo escogido de Dios. El mismo apóstol Pablo dice que tenemos que ser canal de bendición a todo creyente. Y cuando Josué es investido por el poder de lo alto, por el poder del Espíritu de Dios viviente, déjeme decirle que es allí cuando comienza a canalizar y a abrir también la mente, el corazón de los hijos de Israel, de los hijos de Dios que estaban en ese lugar. Y ya habían dejado de ser aquellos que deambulaban por el desierto, aquellos que estaban dando vuelta y girando en el desierto para transformarse en moradores y dejar de ser los nómades que estaban dando vuelta en el desierto. Y una vez que son moradores, es allí cuando Dios comienza a hacer lo suyo. Comienza a otorgar una identidad. Mire lo que le digo. Josué comienza a ser identificado por Dios. Y Dios comienza a identificarse en Josué. Comienza a ver una conexión. Mire lo que le sigo diciendo. Comienza a ver una conexión especial. Porque ya el corazón de Josué, a pesar que tenía la palabra de Dios en una mano y la espada en su otra mano para pelear y luchar contra toda fuerza y contra todo enemigo que no provenía de Dios, su corazón estaba en una entrega total para ser gobernado por el conocimiento y la sabiduría divina, para que todo el reino de los cielos tome el potencial en su vida. Déjeme decirle que cuando el corazón está abierto, todo el potencial del reino de los cielos comienza a ejecutar en el mundo espiritual contra diversas fuerzas que se quieren manifestar en la vida de los creyentes. Cuando un creyente se llena más de Dios, el diablo más va a querer cerrar las puertas. Ay, pero mi hermano, ¿qué me está diciendo? ¡Quiero ser libre! Es tan poderoso, que primeramente, ¿sabe qué hace Dios? Quiere que usted lo conozca. Así es Dios. Quiere que usted le conozca. Quizás has pasado años, has escuchado años de la palabra de Dios. El pueblo de Israel había pasado décadas escuchando de Dios. Le repito, 40 años en el desierto más todos los años y generaciones de esclavitud en Egipto. Y escuchando la palabra de Dios. Y tomándose un tiempo para adorar a Dios. Y tomándose un tiempo para estudiar de la palabra de Dios. Pero con un corazón vacío. Creyentes por años, creyentes de generación, pero qué triste, con un corazón vacío. El reino de Dios no existía en sus corazones. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón había murmuraciones, resentimientos, una mentalidad de esclavitud que no podían despegarse de cuando habían salido de Egipto. Y estando en total libertad por la mano poderosa de Dios,
seguían pensando y haciéndose agua en la boca por los guisos y los zapallos y las legumbres que comían en Egipto. Miren lo que extrañaban. Muchas veces quedamos ligados al pasado por las bendiciones que hemos degustado y seguimos hablando de lo que pasaba y sucedía, cuando la voluntad de Dios es entrar en tu mente y en tu corazón, gobernar tus emociones, controlar tus sentimientos y entrar en lo más profundo de tu vida. Pero ¿sabe por qué? Porque es allí cuando usted comienza a vivir la plenitud de la felicidad en su vida. Es allí cuando se comienzan a romper cadenas, ataduras, ligaduras del pasado, ligaduras de desánimo, ligaduras de depresión, ligaduras de angustia, de tristeza por lo que has vivido en el pasado. Es allí cuando Dios comienza a desatar los corazones y las almas atadas que han estado por años y que no te diste cuenta que estás viviendo ya una vida que está llegando a la vejez. Han transcurrido los años y te ha pasado la vida y te das cuenta que todo sigue igual o quizás peor que antes. Cuando Dios lo que quiere es que comiences a poseer toda bendición espiritual que el Señor Jesucristo conquistó en la cruz para tu vida y por tu vida. Entonces, Josué comienza a ser el gran ejemplo para el pueblo de Israel. Y note que fue uno de los 2 espías que había enviado Moisés y de la generación que participó estando en el desierto desde la salida de Egipto. Dios los guardó, Dios los protegió. ¿Sabe por qué? Porque su corazón estaba libre de murmuración. Porque su corazón se había despegado de la esclavitud de Egipto. Porque su corazón se había despegado del yugo de la esclavitud del pasado. Porque su corazón no existía el dolor de haber estado 40 años dando vuelta en el desierto. Pudo haber tenido las marcas, pudo haber tenido la dureza del desierto, con que muchas veces el desierto de diferentes tipos de enfermedad, de dolencia, de problemas, de pobreza, la pérdida de seres queridos que va marcando el alma, va marcando el corazón, va marcando el sentimiento y muchas veces la voluntad se va extinguiendo y se van entregando a la soledad y a la angustia. Pero el Señor Jesucristo vino para enriquecer tu vida, vino para dar y otorgar toda bendición que conquistó en la cruz del Calvario. Y una vez que ya prepara el corazón de Josué, ¿y cómo lo prepara? Otorgándole confianza. ¿Cómo lo hace? Otorgándole confianza. Le pregunto nuevamente, ¿qué le otorgaba? Confianza. Y muchas veces sucede que en el corazón no hay confianza suficiente de creerle a las promesas de Dios. Cuando Dios te está afirmando y te está diciendo que te ha entregado la tierra,
De hecho, el versículo 3 dice que todo lo que pisare la planta de vuestro pie iba a ser de ellos. Dice, será vuestro, dice la palabra de Dios. Y conocían la palabra, pero no la tomaban por obra. Y dieron 40 vueltas 40 años en el desierto, conociendo la palabra de Dios, conociendo la promesa de Dios, sabiendo una y otra vez que todo lo que pisare la planta de vuestros pies sería vuestro. Y no lo hacían, porque carecían de confianza. Muchas veces conocemos las promesas, pero no nos animamos a confiar para tomarlas y poseerlas. Entonces por eso le dice el Señor a Josué, nadie te podrá hacer frente, Josué, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, tampoco te dejaré solo, no te desampararé. Y le vuelve a decir, esfuérzate y sé valiente. Y muchas veces los problemas acobardan a una persona. Lo repito nuevamente, muchas veces los problemas acobardan a la persona y tiene temor de volver a enfrentar alguna situación por miedo a meter la pata nuevamente. Pero Dios le da la confianza. Esfuérzate, sé valiente. Y dice, porque tú repartirás por heredad. Mire la promesa que le da. Tú repartirás la herencia de la cual había jurado a los padres que le daría a ellos. Y le vuelve a decir, solamente esfuérzate, pero ahora le dice, y sé muy valiente. Porque si sabe que los problemas le van a acobardar, tiene que tener más valentía para soportarlo. ¿Cuántas veces se le ha presentado una oportunidad y por cobardía ha retrocedido? Falta de confianza. Y mire la promesa que le da, es formidable y es tremenda. Le dice, no te apartes de ella en el versículo 7, de las promesas de Dios. De las promesas de Dios. Le dice, no te aparte de ella, ni a diestra, ni a siniestra. ¿Para qué? No te aparte, Josué. Te he mandado que te esfuerces y que seas valiente ante toda determinación que tengas que tomar. Los enemigos son muchísimos. Las naciones que están en contra tuyo, mucho más. Los que te van a hacer la vida imposible, son terribles. Y cuando quieras ir a tomar la posesión que yo te doy, van a cerrar la puerta mucho más fuerte para que no entres. Pero solamente tenés que creer a mi palabra. Y le dice, ¿para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahí está el tema. Muchas veces no somos prosperados por la falta de confianza en las promesas de Dios. Muchas veces no somos prosperados porque no nos animamos a estar bajo la cobertura de Efesios capítulo 1, versículo 3. Nunca te apartará, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, mire lo que le dice, entonces, si guardas confianza en mí, entonces
harás prosperar tu camino. Y ahí está muchas veces el error de nuestras oraciones, de nuestro clamor. Recuerda que la semana pasada hablábamos de que muchas oraciones carecen o caen o no llegan a la presencia de Dios, porque no pedimos conforme a cómo tenemos que pedir. Dice la palabra de Dios: pedid y no recibís, porque pedís mal. Y muchas veces le pedimos al Señor que nos bendiga cuando Él ya nos bendijo. Queremos algo cuando Él ya nos los dio. Y algo que siempre me tocó mucho fue: entonces harás prosperar tu camino. Qué fácil hubiese dicho si hubiese dicho: entonces haré prosperar tu camino. Mire si hubiese cambiado esa palabra. Entonces haré prosperar. No. Dice: entonces harás prosperar tu camino. De acuerdo a tu confianza, de acuerdo a tu fe, de acuerdo por cuánto has guardado mi palabra y mis promesas, si has creído en ella. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Y ahí está muchas veces que nos quedamos en el medio del camino. Y ahí está muchas veces que cuando recibimos la bendición de Dios, retrocedemos y nos quedamos y no regresamos a la presencia de Dios. Y como quien diría, caballo viejo nunca agarra trote. Y nos cuesta agarrar el trote. Decía un siervo de Dios: macarrón viejo nunca agarra trote. Le cuesta, porque ha pasado años caminando en el desierto, pero nunca se desligó ni de la esclavitud, ni del desierto, ni del mundo, ni de nada. Y solamente un corazón abierto, un corazón que está dispuesto a ser entregado al Señor. Es allí cuando su reino comienza a vivificar enteramente su vida. Termina diciendo: porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quieras que vayas. ¿Dónde? Donde quieras que vaya. A pesar de que estén en medio del desierto, pasando diferentes tipos de problemas o de adversidades, déjeme decirle que Dios está con su vida y en su vida. Pero quiere habitar enteramente en su corazón, quiere habitar en tu alma, quiere habitar con todo su reino en tu tierra, en tu corazón, en tu familia, en tu generación. Le invito a ponerse de pie en esta hora. Y cerrar sus ojos. Y le repito nuevamente Efesios capítulo 1, versículo 3. Que han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y sin embargo, muchas veces llegamos al final de nuestras vidas en una pobreza espiritual de la cual nunca hemos salido. Pero es el tiempo en que Dios está restaurando para reafirmar.
está restaurando corazones, está reconstruyendo nuevamente los corazones para llenarlo en toda la plenitud con el poder del Espíritu de Dios. Cierre sus ojos para no distraerse. Señor, en este momento vengo ante ti, dándote gracias por el milagro que he recibido. Señor, perdóname las veces que te he dejado, que te he abandonado y que he cerrado las puertas para que tu reino entre y se establezca enteramente en mi vida. Señor, me tomo de tu promesa y de tu palabra en esta hora. Señor, que todo lo que pisare la planta de mis pies va a ser mío. En esta hora, Señor, pongo mis pies. Señor, piso con mis pies en esta hora y en este momento y declaro la salvación sobre mis hijos y los hijos de mis hijos. Señor, en este momento declaro que la riqueza espiritual comienza a fluir de lo más profundo de mi corazón y ser canalizada a mis hijos, a los hijos de mis hijos. En el nombre de Jesucristo. Señor, soy bendecido por toda bendición espiritual. Y en esta hora, Señor, me tomo de la palabra, me tomo de tus promesas, Señor, y declaro que tú comienzas a enriquecer mi vida, comienzas a enriquecer mi hogar, comienzas a enriquecer mi casa, comienzas a enriquecerme, oh Señor. En esta hora recibo la bendición en mi economía, recibo la bendición en mis finanzas, recibo la bendición espiritual en mis hijos. En el nombre de Jesucristo, recibo la bendición que proviene del reino de los cielos aquí en la tierra y declaro la libertad, la sanidad, la liberación desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los domingos a las 19 horas en nuestro templo ubicado en Catamarca 960, Villa Constitución. También podés enterarte de todas nuestras actividades en nuestra página de Facebook. Búscanos como Aires del Cielo y dale me gusta. Seguinos en Instagram. Encontranos como @airesdelcielo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar todos nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Escuchá todas nuestras prédicas desde nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Comunicate con nosotros y hacé tu pedido de oración escribiéndonos al 3400 52 66 45 o llamanos al 3400 47 53 50. Mirá nuestros programas por Canal 4 Cablevisión Villa Constitución o Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, todos los viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa.